Un saludo muy especial, jóvenes y señoritas. Seguimos con Fundamentos Nazarenos. Y en esta ocasión vamos a considerar nuestra iglesia global. Y cuando pensamos en nuestra iglesia global, pues pensamos en un pasaje bíblico en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6, donde en esencia dice, ¿no es cierto?, que nosotros debemos estar siempre, ¿no?, andar como es digno con la vocación en que fuimos llamados, ¿no es cierto? Y bueno, pues siempre preocupados por el vínculo, por la unidad. ¿Por qué? Porque tenemos un solo Señor, un solo mediador, una sola fe, un solo bautismo, ¿no? Una sola esperanza, ¿no es cierto? Y un Dios y Padre que está en todos, por todos y en todos, esencialmente, ¿no? Así que entonces, por eso, vamos a considerar nuestra iglesia global. La última asamblea general que se llevó fue en el 2017 y por asuntos de la pandemia ya no tuvimos en el año 21 nuestra asamblea general de la Iglesia del Nazareno. Pero en el 2017 sí se tuvo una asamblea general en Indianápolis, ¿no es cierto? Y allí estaban representando a cada país donde está la Iglesia del Nazareno los diferentes delegados internacionales, ¿no? Eso, y estos son nuestros líderes generales que son 6 y están en este momento en un tiempo de posesión y de oración, ¿no es cierto? Y damos gracias a Dios por ese liderazgo, ya no solamente eminentemente estadounidenses, sino también hay de América Latina y también del lado de África, ¿no? Ya es un liderazgo más representativo que hace décadas atrás. Así que entonces, la dimensión internacional de la iglesia desde sus inicios. La iglesia siempre fue internacional desde sus inicios, ¿no es cierto? Entonces, el carácter de la iglesia del Nazareno hace, ¿no?, una dimensión importante, ¿no es cierto? Ahí así fue. Pero en este papel, básicamente del carácter internacional, tiene que ver, ¿no?, los laicos, un lugar importante, un lugar esencial fue justamente los líderes nacionales y básicamente como conocidos superintendentes de distrito. 1980 adoptó una política de internalización de la iglesia del Nazareno. Claro que sí, entonces en este sentido, pues nosotros encontramos a una iglesia que tiene siempre y tuvo esas directrices internacionales, ¿no? Ahí. Somos una comunidad mundial de creyentes. Así que entonces no somos pequeños, ¿no es cierto? Nuestra misión distintiva es diseminar la santidad bíblica. Siempre vamos a estar empeñados, enfocados en esa tarea, en esa responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces se escogió la uniformidad teológica internacional alrededor de los artículos de fe, ¿no es cierto? En ese tiempo, en ese año, no, la uniformidad teológica internacional alrededor de los artículos de fe. Y esto fue realmente algo muy sobresaliente, muy importante, ¿no es cierto?, para nosotros. Y por eso aquí se reconoce, ¿no es cierto?, a los líderes, se reconoce al pueblo como tal, ¿no es cierto?, para que puedan seguir en este asunto, ¿no?, de seguir llevando el mensaje, ¿no es cierto?, a todos. Reconocer las fortalezas y las igualdades de todos sus miembros. Cada uno es importante, ¿no es cierto? Y en esa línea es que ha comenzado a crecer la iglesia de una forma muy
lindo, muy particular, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el protestantismo en general. Ok, ¿no? Peculiaridades del Ministerio Internacional. Cuando hablamos de peculiaridades, realmente tenemos que enfocar los aspectos donde se enfoca la evangelización. Por ejemplo, ministerios transculturales, misiones, prioridad denominacional. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros. Tenemos que ir y hablar la palabra del Señor, ¿no es cierto? Otra característica, otra peculiaridad del Ministerio Internacional es el ministerio social o compasivo, ¿no? Más tarde hablamos de ministerios nazarenos compasivos. Entonces, la iglesia siempre ha estado pensando, por ejemplo, en esfuerzos contra el hambre en orfanatos, maternidad, madres solteras, misiones urbanas, adictos, desamparados. Bueno, es parte de lo que es el Evangelio, pero es parte de nuestra identidad nazarena. Así es nuestra familia global, ¿no es cierto? Un servicio diaconal diversificado, la creación de ministerios nazarenos de compasión en 1980, haciendo en otros países muchas otras de las cosas de ayuda humanitaria. Una tercera peculiaridad es básicamente esto de la educación, ¿no? La educación tanto básica escolar, pero también, ¿no?, en la educación superior, ¿no es cierto? Entonces, esto es otro. Cuando hablamos de educación básica, hablamos de escuelas y colegios, que todavía es algo que sí la iglesia local quiere hacerlo, puede hacerlo, pero también hablamos de la inversión considerable en educación superior, ¿no es cierto? Las escuelas dominicales, estudios bíblicos y las escuelas nazarenas y también los seminarios, las universidades nazarenas. Entonces ahí es donde nosotros tomamos en cuenta lo que es la educación superior, para crear, ¿no es cierto?, y capacitar a pastores, a miembros de la iglesia, y que todos puedan tener una formación bíblica, teológica, ¿no es cierto? Aquí es donde la Junta Internacional de Educación de la denominación cataloga, ¿no?, las instituciones nazarenas de educación superior alrededor del mundo. Así que entonces estas son nuestras peculiaridades, ¿no?, de la iglesia global, básicamente. Por eso podemos decir un cuerpo, un espíritu, una fe, un Señor, una esperanza. Algunos datos que obviamente vienen de la última Asamblea General en el 2017, ¿no es cierto? Entonces, la iglesia, datos internacionales de la Iglesia del Nazareno, estamos en 164 países, ¿no es cierto? En el 2013 éramos 1.911.938 nazarenos, y en 2017 pues somos 2.471.50 553, ¿no?, nazarenos, ¿ok? Nuevos nazarenos, 559.615, promedio cada día de nazarenos en toda esa época del cuatrenio, 383 nazarenos, ¿no es cierto? Jesús es el Señor, básicamente. Y bueno, pues tenemos congregaciones, 8.182, iglesias organizadas, 22.392, un total de congregaciones 30.574, pastores ordenados 17.848, pastores licenciados 10.006, un total de 27.854 ministros sirviendo en los diferentes lugares dentro de la iglesia del Nazareno, ¿ok? Así que entonces, con el tiempo, la iglesia del Nazareno ha pasado de ser una iglesia con presencia internacional a ser una comunidad global de creyentes. Eso es lo que ha acontecido, y de aquí en adelante
tendremos siempre la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Esta es nuestra familia global de la Iglesia del Nazareno.